Estados Unidos podría sancionar a Colombia argumentando que no combate lo suficiente el narcotráfico. Esto es lo que se denomina desertificación y usted va a escuchar mucho estos días sobre este concepto. Aquí le explico cómo se produce esa desertificación, le explico si Colombia en realidad merece que la sancionen y además vamos a hacer obviamente futurología analizando qué podría hacer Donald Trump, porque al fin y al cabo esto no es una decisión tan técnica sino política. Yo soy Rubio, soy su politólogo de cabecera y quédese para que le cuente todo a detalle. Muy buenas noches. En mi calidad de periodista independiente. Primero que todo, analicemos qué es la desertificación, o sea, qué sanciones concretamente aplican. Las sanciones son por un lado políticas como por otro lado económicas. Las sanciones económicas directamente las aplica Estados Unidos. Por ejemplo, nos puede cortar cooperación internacional y nos puede cortar cooperación en términos de seguridad. ¿Cómo así que cooperación internacional y cooperación en términos de seguridad? Ok, la cooperación internacional suelen ser los fondos que destina Estados Unidos para tener amigos en el continente o tener aliados en sus luchas. Por ejemplo, lo que era la USAID, que era pues un gran fondo de poder blando que tenía Estados Unidos para invertir en programas que en Colombia, por ejemplo, se utilizaban estos recursos de USAID para la reincorporación de excombatientes de las FARC y la protección de líderes sociales, así como otros programas asociados al mundo agrícola. Estados Unidos, si nos desertifica, quitaría lo primero estos apoyos económicos, es decir, dejaría de circular plata para estos programas, aunque esto ya viene pasando en el gobierno de Donald Trump. Lo segundo ocurriría en materia de cooperación en seguridad. Eso significa que Estados Unidos nos va a dejar de vender software o prestar información de inteligencia, lo cual pues obviamente es problemático y afectaría tanto a Estados Unidos como a Colombia. Estados Unidos por un lado porque ya no le podría dar a Colombia información acerca de, por ejemplo, narcotraficantes o actores armados que se dediquen al tráfico en Colombia. Y por otro lado, Colombia pierde porque los software que tiene para hacer inteligencia, así como los productos, por ejemplo, piensen en radios, en teléfonos, etcétera, tampoco podrían ser renovados. Si alguno se daña, no tendríamos acceso a los materiales de repuestos para repararlos o acceso a materiales que los suplan. Y pues esto tampoco es tan fácil de reemplazar. Y subí en helicóptero y hoy me vine y salí en helicóptero. Y voy a seguir las veces que vaya, voy a ir en helicóptero. Les guste a la élite colombiana o no. Ya no solo es que Estados Unidos nos deje de pasar plata a través de sus fondos de cooperación y que nos deje de prestar inteligencia militar y vender productos militares. Ahora nos va a bloquear activamente para la consecución de recursos. Esto es lo que es más preocupante de estas sanciones internacionales. Porque, por ejemplo, si Colombia quisiera pedir un crédito ante el Fondo Monetario Internacional, por política de Estados Unidos se opondría a que Colombia recibiera ese crédito y por lo tanto nos sería mucho más difícil o casi directamente imposible pedir un crédito ante un organismo multilateral como el Fondo Monetario Internacional. Ahora, si no podemos pedir crédito en el exterior por el veto de Estados Unidos, pero tampoco podemos pedir créditos a los gringos en sí mismos porque nos tienen vetados de sus mercados, el país podría sufrir un grave deterioro de sus finanzas públicas y de su economía. ¿Por qué? Miren, si ocurre la desertificación, el riesgo país aumenta. El riesgo país es una calificación con la que las empresas que invierten internacionalmente califican a los países dependiendo de qué tan seguro y qué tan rentable es invertir en ese país. Entonces, si a Colombia lo categorizan como un país mucho más riesgoso para invertir, los bancos no le van a querer prestar a Colombia. Y si le prestan, le van a prestar la plata con más tasa de interés, es decir, más caro. La tasa de interés, según lo que informa Bloomberg Línea, podría pasar del 8 al 10% en Colombia con una desertificación. Vean, Estados Unidos concentra aproximadamente el 33% de las exportaciones colombianas. Es decir,
El 33% de los productos que nosotros sacamos para vender, el 33% los consume Estados Unidos. Y además, el 42% de la inversión extranjera que entra a Colombia proviene de Estados Unidos. A ver, no es un socio absolutamente dominante en Colombia, pero es un socio muy importante. Y una desertificación sí nos puede afectar bastante, no solo subiendo el riesgo país, sino que pues, nos puede quitar unas grandes fuentes de ingresos, sobre todo en sectores estratégicos que viven de alguna manera de las inversiones extranjeras y de la financiación en bancos de Estados Unidos. A ver, recapitulemos porque nos hemos desviado un poco. Si Colombia es sancionada con la desertificación, implicaría que sería más caro endeudarse para las empresas colombianas y para los colombianos. Implicaría que perderíamos mucha capacidad de lucha contra el narcotráfico porque ya no podríamos comprar equipo militar ni tendríamos una suficiente inteligencia. También significaría que en caso de crisis no podríamos acudir tan fácilmente a un crédito internacional ante el Fondo Monetario Internacional, y implicaría también que perderíamos un mercado muy grande que es el mercado estadounidense y que representa el 33% de nuestras exportaciones y el 42% de nuestra inversión directa. Ahora, ¿es probable que esta desertificación ocurra? Vamos a eso. El proceso de desertificación no es un proceso que ocurra al azar, que llegue Donald Trump o cualquier presidente de Estados Unidos y diga, ok, hoy me cayó mal Petro, le voy a meter una sanción económica. No, se supone el proceso de desertificación o certificación cumple unos criterios técnicos y, entre comillas, científicos y objetivos. Esto comienza al interior del Departamento de Estado y unas oficinas especializadas que tiene el Departamento de Estado para decidir por dónde pasan las drogas en el mundo y si esos estados están cooperando o no con la prevención y lucha contra el tráfico de drogas. Entonces, ellos lo que hacen es hacer un informe previo de cuáles son estos países, si están colaborando o no, y después le piden, digamos, asesoría a otras agencias del Estado pues, estadounidense, como la DEA, como el Ministerio de Justicia, para conciliar los datos. Una vez tienen conciliados los datos, esto lo mandan a la CIA y la CIA hace una evaluación y dice, ok, vamos a utilizar la inteligencia para medir cuál sería el impacto de certificar o no certificar un país. O sea, cuál va a ser el impacto de meterle una sanción económica. ¿Por qué? Porque de pronto un país parece que no le está yendo tan bien luchando contra las drogas, pero meterle una sanción podría hacer que ese país se desestabilice y se caiga el gobierno, y eso empeoraría pues el tráfico de drogas. Entonces pues eso es lo que evalúa la CIA, ¿no? ¿Cuál va a ser, si vale la pena o no pues meterle una sanción económica a ese país? Una vez entonces ya tienen el informe de cuál ha sido el avance o retroceso de estos países en términos de luchar contra el tráfico de drogas, y ya tienen el informe de recomendaciones estratégicas de si tomar o no las sanciones, pues esto se lo dan al presidente. El presidente lee el informe y dice, ok, estoy de acuerdo, o dice, no. Y esto lo puede hacer el presidente y es lo grave de la situación. Aunque esto sea un informe técnico y muchas agencias se vean, digamos, interviniendo para que sea lo más sensato posible, pues al final la decisión de sancionar o no a un país queda en manos del presidente. Y pues como hemos visto, Donald Trump no ha tenido reparos en utilizar los mecanismos que tiene Estados Unidos para chantajear y presionar a los países. Por ejemplo, ya lo vimos en Brasil, donde solo por el hecho de que Bolsonaro está siendo procesado por intentar dar un golpe de estado en 2023, pues Trump se enojó con el gobierno de Brasil y le puso aranceles. Lo mismo podría hacer Trump en Colombia, es decir, aunque Colombia sí esté luchando contra el tráfico de drogas, que ahorita vamos a evaluar eso, pero aunque Colombia sí lo esté haciendo, Trump tendría la libertad de decir, no, Colombia me cae mal porque metieron preso a Álvaro Uribe Vélez, entonces les meto una desertificación como manera de presionar al país para que el proceso judicial contra Álvaro Uribe caiga. Entonces hay que evaluar en el siguiente apartado si Colombia, uno, si está luchando contra el narcotráfico, y dos, qué intereses puede tener Donald Trump en meterle presión a Colombia.
Porque, ok, si no hay nada que pueda sacar de Colombia y no hay nada que pueda ganar, pues no vale la pena sancionar a Colombia. A ver, Colombia sí está luchando contra el narcotráfico, solo que tiene unos resultados un poco ambiguos. Pero bueno, si miramos que luchar contra el narcotráfico es capturar capos, destruir laboratorios y quemar toneladas o incautar toneladas de exportaciones exóticas, pues a Colombia le ha ido bien y no solo está cumpliendo, sino está mejorando. Pero si pensamos que la lucha contra el narcotráfico es erradicar cultivos, pues Colombia le está yendo re mal. Ah, eso depende. Viéndole los cachos al diablo, Petro ha puesto todas sus cartas sobre la mesa para evitar una desertificación. Incluso ha vuelto a la aspersión con glifosato. Este es el nivel de desespero de Petro. Pero no solo está intentando bajar a la fuerza y acomodar lugar los cultivos, también ha enviado diplomáticos. Claro, no hay canciller en Colombia, hay una canciller encargada que pues no tiene mucha experiencia, además de haber vivido exiliada muchos años entre Ecuador y España. Así que ha enviado incluso al propio Benedetti a Estados Unidos, pues para que le muestre a los congresistas y a las agentes de la DEA y a los agentes del Departamento de Estado y a los agentes de la CIA y a los agentes del Ministerio de Justicia que Colombia sí está haciendo algo. Pero ¿cuál es el problema? Que es que no hay que convencer a los entes que hacen la investigación, porque ellos ya saben que Colombia sí está resolviendo el problema. El problema es Trump. Así que pensemos por un momento realmente cuál es la posibilidad de que Donald Trump desertifique a Colombia, cuáles son los escenarios. Entonces analicemos de entrada qué puede estar ganando Trump desertificando a Colombia, o sea, cómo nos puede presionar, qué tercera cosa puede ganar. Y esto es un poco opaco. Uno va y revisa los informes, por ejemplo, de consultoras en asuntos públicos y de riesgo como Valley Consultores, y Valley Consultores ni siquiera tiene claro qué podría ganar Trump. Leo textualmente el informe de Valley Consultores. La dimensión de listas de irritantes para Estados Unidos podría ser una nueva certificación para la importación de vehículos y sus componentes, que pues bueno, es algo que Colombia ha aplazado para evitarse pelear con Trump. El retraso de la implementación de la norma de chatarrización de camiones, las preocupaciones sobre el proceso de licitación para la nube pública, que es como ayer, que es hacer un Google Drive para el Estado, ¿no? Y pues obviamente eso vendría siendo con Google o con Meta o con Amazon, empresas gringas. Y pues bueno, temas de protección intelectual. En resumen, ¿qué es lo que dice Valley Consultores? Hay unos temas ahí irritantes para Estados Unidos, pero es que en realidad no son importantes. O sea, en términos económicos no son importantes. Nada de esto importa. Es más, ni siquiera se entiende bien qué es, ¿no? Y además, a ver, hace unos meses, cuando estábamos hablando de los posibles aranceles para Colombia y esos castigos que supuestamente le van a meter a Petro, pues decían, no, Estados Unidos es el 30% de nuestro comercio, pero nosotros somos solo el 1% del comercio para Estados Unidos. Es decir, o sea, incluso menos del 1%. Entonces, si somos menos del 1%, no tiene sentido que Estados Unidos realmente tenga unas irritaciones económicas con Colombia. Entonces, ¿dónde está, digamos, estos posibles beneficios, esas posibles cosas que Trump querría de Colombia si le llega a poner una desertificación? Mi análisis es que económicos no son políticos. ¿Qué podría, digamos, exigirle a Colombia? Uno, que Petro se aleje de Venezuela, ¿no? Pero sobre todo lo más importante es que pues Petro no pueda lograr unas nuevas elecciones. No me refiero a que Petro se reelija, que es improbable, sino que el pacto histórico en general no logre acumular fuerzas. ¿Esto tiene sentido? ¿Esto es conspiranoico? Sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque como ya lo hemos visto, pues Donald Trump sí le gusta intervenir, digamos, países en términos de política interna, como ya lo estaba intentando hacer en Brasil,
pero además sería un gesto de cara al Centro Democrático, que el Centro Democrático, recordemos, le hizo a campaña a Donald Trump en 2020. Francisco Santos o Pachito Santos fue a Estados Unidos a escribirle discursos a Donald Trump para que ganara ahí pues, votos en la Florida, y se movió. The last administration also surrendered to the narco terrorists of Colombia. Anybody from Colombia? Well, you know what's going on there, right? You know what's going on there. Joe Biden even received the endorsement of Colombian socialist Gustavo Petro. Y pues Donald Trump pues usualmente es relativamente agradecido con las personas que le sirven. Entonces quizás no intervenga duramente, no exista una desertificación absoluta, porque no hay nada que ganar acá en Colombia, pero sí podría, digamos, hacer una desertificación simbólica un poco para debilitar la figura política de Petro, y incluso darle posibilidades a la derecha y sobre todo al Centro Democrático, que lo apoyaron en su campaña 2020 que perdió pues contra Joe Biden. También podría sacar esta desertificación simbólica para que el pequeño paso, el tímido paso que hicimos para acercarnos a China, pues lo demos atrás. Incluso podría presionar para que nosotros dejemos de ser tan anti-Israel, en el sentido de antiocupación de Palestina, para no mencionar la otra palabra, que pues bueno, hay que cuidar la monetización y el algoritmo. Esto jurídicamente es posible y ha ocurrido en otros momentos. Entonces se castiga simbólicamente al país, pero no se le quita ni financiación ni cooperación, y tampoco Estados Unidos se compromete a sabotear, digamos, su financiación o el apoyo a este país en organismos internacionales como el FMI o la ONU. O sea, es un regaño, es simbólico, pero no es una sanción. Y eso sería lo más probable porque beneficiaría a Donald Trump en muchos sentidos. Primero, le permitiría, digamos, sabotear la credibilidad de Gustavo Petro de cara a un año electoral y de alguna manera hacerle guiño al Centro Democrático que lo apoyó en su momento. Pero en política interna también le ayudaría a Donald Trump, porque Donald Trump sacaría pecho diciendo: estoy teniendo mano dura contra el tráfico de drogas, que de hecho es lo que se está haciendo en Venezuela. En Venezuela los aviones que desplegó son F-18, que son aviones ya bastante viejos. Sí, yo sé que desplegó barcos, pero me refiero a los aviones que están en esos portaaviones y en esos, digamos, portaaeronaves. Esos F-18 no son suficientes para invadir Venezuela o para tener una operación seria. Lo mismo estaría haciendo Donald Trump acá en Colombia, es decir, tomar unas medidas que de fondo son más simbólicas y de cara a su política interna, que en realidad de cara a una política exterior. Soy Rubio y espero te haya quedado claro qué es una desertificación, cuáles son las probabilidades de que nos desertifiquen y por qué, y qué está en juego y sus implicaciones. Así que nada, si tienes algún familiar o un amigo que solo se informa con Blue Radio, con ideas muy catastróficas, envíale este video para que sepa, pues bueno, cuáles son los escenarios reales. Si te gusta el análisis político, te invito a suscribirte. Vamos a hablar en este canal no solo de certificación, vamos a hablar de grupos armados, vamos a hablar de coyuntura, de Congreso, de economía y demás. Así que bienvenido a nuestro canal. Los Estados Unidos deben saber, y su gobierno, que con nosotros se puede hacer acuerdos. Y tenemos muchos que hacer, pero de tú a tú.